Ya, entonces partamos nomás. Ya les había dicho antes que igual me gusta partir con un resumen, pero la profe subió un resumen. Echen un vistazo, está bastante bueno. De igual manera voy así como a mencionar rápidamente ciertas cositas, ¿ya? Por si no lo han visto. Entonces, a modo de resumen, que los que han estado viendo ahora es cinemática en una dimensión. Igual la profe ya avanzó un poquito más, que es con, empezó a ver movimiento, lanzamiento proyectil, pero ahora veremos cinemática en una dimensión. Entonces, ya, acá aparecen conceptos, como el primer concepto que puta, después como que no vamos a ser muy rigurosos con ellos. Va a ser, por ejemplo, el concepto de trayectoria y desplazamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una partícula, ya. Una pregunta, el azul se ve poco, ¿cierto? ¿O no? Como para cambiarlo. No, se ve No, bien. es Se que ve igual bien. se ve, sí. ¿Sí? Ya. Ya, bacán, muchas gracias. Ya, entonces, supongamos que tenemos, no sé, una partícula, una pelota que sigue este cierto camino. Entonces, a este camino lo vamos a llamar la trayectoria. Y otro concepto que aparece es el desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? No es nada más que eh, la unión de la posición final menos la posición inicial. Entonces acá vamos al desplazamiento. Sí, acá lo importante es anotar que son dos cosas. De acá nosotros podemos tener la noción de distancia, en específico distancia recorrida, que lo que va a hacer es igual largo de esta trayectoria. ¿Y qué vamos a tener? Tenemos el desplazamiento, que va a ser la posición final menos la posición inicial. ¿Ya? Posición final y posición inicial. De acá es importante notar de que distancia recorrida es un escalar, es decir, lo único que nos importa va a ser la magnitud de esta distancia, entonces es un escalar. Eh, en cambio, el desplazamiento que es un vector, ¿sí? Porque involucra una posición, que es posición final menos posición inicial, y nosotros sabemos que la posición se representa mediante un vector. De igual manera, como que voy a recalcar un poquito acá que en una dimensión como el concepto de vector como que no parece aportar mucho. Como que lo único que le afecta al vector así en una dimensión es si tiene signo positivo o negativo. ¿Ya? Pero cuando avancemos como en dos dimensiones, tres dimensiones a lo más, el concepto de vector tiene mayor importancia. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cinemática. ¿Qué cinemática? Es el estudio del movimiento. No nos importa la razón de este movimiento, sino cuál es el comportamiento del movimiento. Entonces, ¿cómo estudiamos cinemática? Se introducen tres vectores en específico, que va a ser el vector posición. Si lo pongo como vector, o sea, insisto, en una dimensión como que el hecho de vector como que no aporta mucho, pero en dos dimensiones es importante tener la noción de vector. Em, ya, y el vector R puede ser vector X, vector Y. El R es una posición cualquiera, vector posición. ¿Qué más? Tenemos el vector de velocidad, que como se define el vector velocidad eh, es la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Ya voy a andar un poquito qué pasa con la velocidad media o instantánea. Dejémoslo como esta noción. En específico, ya como vieron, ya la mayoría sabe que tiene el concepto de derivada. O sea, la velocidad se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Este es el vector
velocidad. Y tenemos que más otro vector, que es el vector de aceleración, que se define como la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Vector aceleración. Ya, entonces con estos tres vectores en realidad se definen más vectores, pero es como que eh, en mi experiencia no los he usado. Em, pero cinemáticas generalmente se tocan hasta estos tres vectores. Em, ya, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan? Básicamente a través de dos ecuaciones, podemos agregar una tercera, que la número uno va a ser la ecuación de itinerario, que nos entrega el vector posición o la posición de una partícula en cualquier tiempo t, sabiendo dos datos, la velocidad inicial y la posición inicial en específico. ¿Cómo se relaciona? La ecuación de itinerario va a ser una posición inicial más una velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. ¿Sí? Lo estoy poniendo como vectores para así como generalizar después que en dos dimensiones siguen siendo vectores. ¿Sí? Ya, ¿qué más? Tenemos esta otra ecuación que, tal como les adelanté en el auxiliar 1, no sé cuál es su nombre formal, pero llamémosla la ecuación de velocidad, que es la velocidad en función del tiempo es igual a una velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se usa en esta fórmula? Bueno, básicamente ya como un adelanto. Se sabe que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad, en específico la doble derivada de la posición. Y estas cosas, cómo se deducen esta fórmula es a través de integrales como tal. Eso lo verán más en profundidad en mecánica y sale como toda la demostración formal de esta ecuación. Y bueno, agrego una tercera que es muy útil, que es la ecuación de Torricelli, que nos dice que la rapidez al cuadrado final menos una rapidez inicial al cuadrado es dos veces aceleración un punto delta R. Em, ya, me quiero detener acá un poquito porque ya, la ecuación de Torricelli es súper útil porque nos da información del movimiento independientemente del tiempo que transcurre. Y eso a veces puede ayudar bastante. Nos puede ayudarnos a saltarnos ciertos pasos si seguimos las ecuaciones de itinerario, por ejemplo. Ahora, tenemos una rapidez al cuadrado. Ojito que no tenemos velocidad porque no se, un vector no se puede elevar al cuadrado como tal. ¿Sí? Entonces, el tamaño de la velocidad es la rapidez al cuadrado. Y acá tenemos un término aceleración punto delta R, que es como el delta R es cuánto se mueve el desplazamiento. Y este puntito es un producto, se denomina el producto punto. Sí, me estoy adelantando un poquito, pero es para generalizarlo no tan solo en una dimensión. ¿Sí? Entonces, teniendo estas tres ecuaciones, nos vamos a mover a través de cinemática. Hasta acá, ¿me van siguiendo alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? Bacán. Ya, y ya como para cerrar el resumen, ¿qué pasa con esto que aparece a cada rato? O sea, no aparece a cada rato en realidad. Como solamente ahora y después como difícil que aparezca después. ¿Qué es la velocidad aceleración media o instantánea?
Em, Básicamente es como la definición. Entonces, por definición, ¿qué tenemos? Que la velocidad o la aceleración es cuánto varía algo. Ya, con algo me refiero que para la velocidad es cuánto varía la posición y la aceleración es cuánto varía la velocidad. Entonces, como estoy incluyendo las dos, por eso pongo la variación de algo, como para generalizar las dos cosas. Sobre un cuánto varía el tiempo. Em, Ahora, cuando esta variación no es chiquita, es decir, tenemos, no sé, no es un número infinitesimal, vamos a decir que esta definición corresponde a una media. Y en específico, cuando, negro no sé, cuando delta t, si delta t es chiquito, en específico delta t tiende a cero, lo voy a anotar igual, muy chiquito, vamos a estar hablando de esta velocidad o aceleración instantánea. Entonces, hablaremos de velocidad o aceleración instantánea. Em, ya, entonces, ¿cómo se ve esta diferencia gráficamente? De la siguiente manera. Gráficamente, si tenemos, no sé, un gráfico así, tenemos ya velocidad o aceleración con respecto al tiempo. Y tenemos, no sé, un comportamiento de este estilo. Nosotros, si queremos calcular la velocidad o aceleración media en un intervalo de tiempo, supongamos que lo único que vamos a hacer es tomar la diferencia y vamos a trazar como esta recta que une ambos puntos. Notando que este delta t que estamos topando no es chiquito. Entonces, en este caso estamos en presencia de velocidad o aceleración media. Ahora, ¿cuándo vamos a tener una aceleración instantánea? O sea, tomamos esta misma definición, pero lo único que vamos a hacer, vamos a pedir tiempos muy pequeños. En realidad lo que estamos haciendo es derivar, tomar la pendiente a la curva. Entonces, aceleración, supongamos ya un comportamiento parecido. Si queremos saber la aceleración instantánea en cierto punto, nos damos un tiempo muy chiquitito. Supongamos que esa diferencia, acá tenemos un delta t que tiende a cero y que nos va a dar, la pendiente en ese punto. En este caso vamos a decir que es instantáneo. Sí, esa es la gran diferencia. Ya, ahora sí como a futuro, como que nunca vamos a hablar sobre la velocidad media, porque no, cuando se va a hablar de velocidad a futuro, por lo general siempre se va a referir a velocidad instantánea o aceleración instantánea. ¿Sí? Eso con el resumen. Hasta acá, ¿alguna duda o no? Para comenzar con los problemas. Uh, ya asumo que todo bien. Ya, entonces, partamos con la P1. Entonces, ya, ¿qué nos dice la P1? Tenemos una partícula que se mueve en el eje X y nos dice que en tiempo igual cero está en la posición X igual cero, ¿ya? Y nos dan este gráfico de velocidad con respecto al tiempo. Y nos piden todo eso. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Nos están dando un gráfico de velocidad con respecto al tiempo. Y nosotros sabemos que el área bajo la curva en este gráfico nos va a dar distancias recorridas, ¿cierto? Y la tangente a la curva en este caso nos van a dar las aceleraciones, ¿sí?
Entonces, con esto en mente, veamos qué pasa. Entonces ya, déjenme copiar el gráfico. Entonces ya, esta es la pregunta 1. Entonces, la pregunta ya nos dicen cuáles son los datos. Anotémoslo, así como datos. El principal dato es el gráfico, la velocidad en función del tiempo, velocidad versus tiempo, y que nos dicen que la posición en el tiempo igual a cero, y que este es un movimiento en una dimensión. Entonces, ¿qué había dicho? Que como tenemos un gráfico velocidad versus tiempo, eh, el área bajo la curva nos va a dar la distancia recorrida y la pendiente nos va a dar la aceleración. Entonces, del gráfico vamos a tener el área bajo la curva que entrega distancias recorridas y la pendiente que nos va a entregar en este caso aceleración. ¿Sí? Así como un poquito de adelanto, como lo que van a ver luego en cálculo diferencial. Sacar área bajo la curva es igual a integrar. ¿Sí? Entonces, cuando integramos, sacamos el área bajo la curva de la velocidad, vamos a obtener la distancia recorrida. Y la pendiente, cuando estamos calculando pendiente, lo que estamos haciendo es derivadas. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es una aceleración. Por eso tenemos que la pendiente nos da una aceleración. Ya, entonces, eso es como la idea. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La parte A nos dicen la posición en el tiempo un segundo. Ya, notemos que nos están pidiendo una posición y recordemos que la posición es un vector y el área bajo la curva no es un vector, sino que es un escalar y en específico nos da distancia recorrida. Ya, pero recordemos que en una dimensión, como que lo único que tenemos es la distancia recorrida es el tamaño de este vector y el signo más o menos va a depender si estamos del lado positivo o nos fuimos hacia el lado negativo. Entonces, ¿qué podemos decir del gráfico? Al tiempo un segundo. Eh, ya que la velocidad es positiva, en específico es 6, es mayor a 0, nos estamos moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Pregunta abierta. Hacia la derecha, ¿no? Em, Estoy mejor. depende un poquito, claro. Depende de a dónde esté definiendo positivo. O sea, si por ejemplo definimos positivo hacia la derecha, esta cosa se está moviendo a la derecha. Si definimos positivo hacia la izquierda, se va a mover a la izquierda. Acá el problema como que no es tan, no nos da aporta información a eso, así que supongamos que se está moviendo en la dirección positiva, asumamos que es la dirección a la derecha, como para tener una noción. Entonces asumamos que a la derecha. El punto es que se está moviendo en la dirección positiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el vector posición va a tener el tamaño, es la distancia recorrida y va a tener el signo positivo de la dirección. Entonces, queremos la posición en el tiempo un segundo, que lo que tenemos que hacer es, en este caso, obtener el área bajo la curva. ¿Sí? Y en este caso es sencillo, porque hay que calcular esta área. ¿Cierto?
Y bueno, es un rectángulo, entonces va a ser, este lado vale 6 y este abajo vale un segundo y esto vale metros sobre segundo. Entonces, em, el área bajo la curva lo voy a anotar acá abajo. El área bajo la curva va a ser 6 metros por segundo por un segundo, ¿cierto? ¿Y eso qué es lo que me va a dar? 6 metros. Entonces ahí tenemos la distancia recorrida. Ahora, tenemos la distancia recorrida, nos están pidiendo el vector posición, teníamos. Por enunciado nos están diciendo que esta partícula parte en tiempo igual 0, en la posición 0, así que bacán. Y se movían hacia el lado positivo, en la dirección positiva. Entonces, nuestro vector posición, en tiempo igual 1, va a ser esta área bajo la curva, que son 6 metros, en, no sé, una dirección positiva, llamémosla R tongo cualquiera. ¿Sí? Entonces, esa sería la posición en el tiempo igual un segundo. ¿Me van entendiendo? ¿Voy muy rápido o todo claro? Pregunta abierta. Ya, bacán. Insisto, si alguien tiene alguna duda, no me va siguiendo, por favor, que me pare. Em, ya, entonces, ahora, ¿qué nos está pidiendo? La parte B, ya es clásico lo del lápiz cuando no me tomo. Ya, la parte B. Nos preguntan la aceleración en tiempo igual 2 segundos. Ya, entonces voy a anotar el gráfico acá abajo si puedo. Excelente, se copió mal. Denme un delta T. Ya, todo mal. Ya. Ya ahí sí. Uf. Ya, nos están pidiendo la aceleración en tiempo igual 2 segundos. Es decir, nos están pidiendo la aceleración. Lo voy a marcar con azul. Acá. En específico, nos están pidiendo una aceleración en un tiempo súper específico, es decir, la aceleración instantánea. ¿Sí? Em, ya, pero aprovechémonos de que esto es una línea recta. Entonces, recordemos que la aceleración se calcula con una pendiente. En específico, como nos están diciendo tiempo igual 2 segundos, nos están pidiendo como calcule la aceleración en esta pendiente con tiempos chiquititos. ¿Ya? Pero como estamos sobre esta línea recta, la pendiente en este trocito chico va a ser igual a la pendiente en toda la recta. ¿Sí? Entonces, aprovechémonos de eso. Em, ¿A qué quiero llegar? Que en vez de calcular en este caso, que nos están pidiendo una aceleración tiempo igual 2 segundos, que es instantánea, en vez de calcularlo como en un 2 menos epsilon segundos y 2 más epsilon segundos, tomémoslo con algo que sea medible, con algo que sea mejor o tengamos certeza de cuánto vale. En específico, voy a hacer ahí. Tenemos este triángulo, tenemos como todos los datos de ese triángulo a partir del gráfico, y que lo que vamos a hacer es calcular esta pendiente. Que noten que tiene que ser la misma pendiente de este trocito chico. Entonces, lo voy a anotar así como matemática, entre comillas. Recordemos que la pendiente es igual a I2 menos I1, lo que pasa en el eje X, tiempo 1, ¿sí?
Entonces, matemáticamente, ya llamemos esto I1, igual 6 metros por segundo, y al 0 lo vamos a llamar I2. Entonces, en nuestro caso, la pendiente, ¿cuánto va a ser? I2, que es 0, menos I1, que vale 6, y esto está en metros sobre segundos, y el tiempo 2 corresponde a 2 menos 1 segundos. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que esta pendiente, ¿cuánto va a ser? Va a ser de partida negativa porque está apuntando así como va decreciendo. Así que la calculamos bien hasta el momento. Y sería simplemente menos 6 metros segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración es igual a la pendiente con cierta dirección. Que nos queda 6 metros segundo al cuadrado en una cierta dirección que es la dirección positiva. Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo en específico este signo negativo? Es que nuestra velocidad va a ir decreciendo cada vez más. Y así obtuvimos la aceleración al tiempo igual 2 segundos. ¿Vale? Dime. Dos preguntas. ¿Por qué pusiste el tiempo 1 como 1? eh, Porque este punto, ya, supongamos que este punto lo voy a llamar punto 1 y este va a ser el punto 2, el que está Ah, abajo. ya, ya. Ya Sí, pues sigo. entonces, Pero es el, que yo te iba a preguntar si uno lo hace como con fórmula así de velocidad en el tiempo, eh, todo esto queda dividido por 2. Esto me da -3. ¿Cómo sé cuándo ocupar cuál? cuando se usa debería dar lo mismo. En específico, o sea, ¿qué es lo que tenemos? Ya, velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, la aceleración es una velocidad en función del tiempo, pero velocidad cero. Y este t en realidad corresponde a un delta t en específico. Em, ¿Por qué? O sea, o más bien corresponde a lo siguiente, o sea, tiempo menos un tiempo cero, Ya. ¿sí? Em, a ver, un ejemplo práctico. Deja pensarlo. Em, Y lo otro que quería preguntar, ¿Mm? que es lo mismo, la aceleración que nosotros despejamos de la última ecuación, esta de la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿Mm? esa aceleración es para ese tiempo específico. Claro, claro, Ya, es como la aceleración instantánea en ese tiempo, o sea, en ese segundo tenemos tal aceleración. claro. Ya. Sí, sí, sí. Em, ya, a ver, por ejemplo, un ejemplo en específico. ¿Por qué tiene? Ya, sabemos que la fórmula es con un T0, ¿sí? Con un tiempo de referencia. Por ejemplo, eh, del mismo gráfico, nosotros sabemos que la velocidad, ya, me voy a enredar un poquito, perdón. Voy a anotarlo un poquito mejor. Sabemos que, ¿qué estoy diciendo? Que la velocidad en función del tiempo, ya sin vector, para no confundir más las cosas, es una velocidad inicial más aceleración por un tiempo que transcurre. Y el tiempo cero en específico es un parámetro desde donde empezamos a contar, es como para ajustar eso. Ahora, con respecto al gráfico, supongamos que cuando estoy evaluando el tiempo en el punto 1, lo voy a llamar T0, va a ser V0 más la aceleración de T0 menos T0. Y esto en específico va a ser V0. ¿A qué quiero llegar con esto? Como que no estoy diciendo nada. Supongamos que a este punto 1 lo voy a llamar T0. Entonces la velocidad que tiene que tener en el punto 0 tiene que ser V0.
que va a ser nuestra velocidad inicial que se mantenía constante. Entonces, por eso tiene que tener este como cierto parámetro, se tiene que considerar como un delta t. ¿Sí? Yo quedé con una duda, pero entonces, en la B que nos piden la aceleración, ¿Mm? nos están pidiendo como la aceleración entre el segundo uno y el 2. No, nos están pidiendo en el segundo 2 segundos, o sea, en el tiempo igual 2 segundos. Ahora, ¿por Y, qué calculamos entre 1 y 2? Porque la claro, pendiente que tiene en el punto 2 es igual a la pendiente que tiene en el punto 1 hasta el punto 3. O sea, hasta el tiempo 1 igual segundo, o sea, tiempo igual 1 segundo hasta el tiempo igual 3 segundos. Porque están en la misma recta. ya. Ya, no te noto muy convencida. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Ya, mira, tenemos esta recta, ¿cierto? Y en específico en tiempo igual 2 segundos nos están pidiendo esta pendiente. Pero como estamos en la misma recta, en la misma pendiente, podemos calcularlo usando todo eso, porque va a ser la misma pendiente. ¿Sí? Profe, pero no Sí. importa que en el segundo 2 la velocidad sea cero. Em, no, no importa. Porque en específico, eh, ¿qué es lo que se hace? Voy a hacer un zoom, voy a agarrar esto. ¿Qué es lo que hace? Hace cuando tenemos como, nos están pidiendo una aceleración instantánea. Nos damos un trocito acá en 2 menos epsilon y acá un trocito 2 más epsilon. Y vemos qué es lo que pasa. En específico, ese punto no es cero como tal y en el otro punto tampoco es cero. Y calculamos esta diferencia. La idea sí es que claramente es más chiquitito. ¿Me van siguiendo o no? ¿O no se entendió nada? Yo como que algo me quedó más claro, pero no, como que me causa choque. En la fórmula no podemos directamente reemplazar por el segundo cero entonces, porque no está como en esa Claro, o sea, recta. sí, Tiene, eso es importante, porque nuestras fórmulas como cinemáticas, las que mencioné antes, funcionan bien, pero cuando ya tenemos intervalos hay que tener cuidado con los intervalos. En específico, acá hay que notar que tenemos un comportamiento, acá tenemos otro comportamiento y acá tenemos otro comportamiento. Entonces, si queremos unificar las tres ecuaciones para escribir todo esto, hay que tener cuidado con los intervalos. Y en este caso, en específico con esto, para que se cumpla bien, hay que agregarle este parámetro T0 para que se vaya unificando toda esta cosa y vaya escribiendo bien la cosa. y ahí me quedó, por lo menos a mí me quedó súper claro con eso. Es como Bacán. básicamente no puedo ocupar la fórmula si no tengo una aceleración constante o decrecientemente constante, no sé cómo explicarlo. O sea, se debe poder usar, o sea, las fórmulas te tienen que escribir bien la cosa. Ya, tengo otra cosita así mencionar rápido, perdón. Las fórmulas así como las que mencioné antes, que tienen el T solito, como que escriben todas las cosas bien a un tiempo igual cero, que parten del tiempo igual a cero. Pero si nosotros queremos escribir este comportamiento que corresponde a este tiempo, no estamos partiendo del tiempo igual a cero. Y por eso hay que agregarle este parámetro t menos t cero, porque estamos partiendo desde otro tiempo. Entonces, como que no estamos escribiendo desde el origen temporal, por así decirlo, sino que estamos considerando un cierto desfase. Eso quería acotar. ¿Sí? ¿No? ¿Más claro? ¿Peor? A mí me quedó más claro, por lo menos. Bacán, bacán, bacán. Em, en- ya igual acá recalcar, así como el truco era que, insisto, si no quedó claro, el truco era, tenemos una recta pendiente y nos están pidiendo, o sea, tenemos una recta y nos están pidiendo la pendiente en este trozo. Pero como tenemos una recta, la pendiente en ese trozo tiene que ser igual a la pendiente en este trozo, en este trozo, en ese trozo. Puede ser la pendiente en este trozo. La pendiente va a ser la misma en la recta, ¿sí? Así que por eso calculamos en específico la pendiente usando estos datos. Podemos haberlo hecho considerando todo eso. ¿Sí? ¿No?
¿Más claro, peor? ¿Alguien con alguna duda? Y ahora estoy viendo el chat. Ah, ¿qué significa SR? Es como... se me fue la palabra. Es como para hacer la cosa bien. O por formalismo. Nos están pidiendo una aceleración. La aceleración es un vector. Entonces, tenemos que decirle cuál es la dirección. En específico no sabemos cuál es la dirección positiva, así que esa dirección positiva está denotada en este R gorrito, R tongo. Eso, como para decirle es menos 6 metros segundo cuadrado con respecto a esta dirección. ¿Sí? ¿No? Y eso. No sé si quedó alguna duda con respecto a esto. ¿No? ¿Sí? Como para avanzar. Pregunta abierta. Pero no escuché lo de R ya. Lo menciono rápidamente. Lo que pasa es que por formalismo la aceleración es un vector. ¿Y qué necesita un vector? El vector necesita el tamaño y la dirección. Entonces, si calculamos la tangente, o sea, esta pendiente nos da el tamaño del vector, por así decirlo, y tenemos que darle la dirección. En este caso, la dirección está denotada con R tongo, es decir, nos dio que esta aceleración es menos 6 metros segundo al cuadrado con respecto a esta dirección. En específico, nos está diciendo que esta aceleración apunta en la dirección negativa a la que se definió positiva. Es solamente por formalismo, ¿sí? ¿Sí? Eso. Es solamente porque la aceleración vectorial hay que darle dirección y sentido. O sea, magnitud y dirección. Claro, cuando... Ya, eso no lo mencioné, perdón. Cuando pongo vectores con un gorrito en este que se llama el tongo, se refiere a un vector unitario. Y los vectores unitarios se utilizan para definir direcciones. Después vamos a ver que aparece X tongo, Y tongo, R tongo, etc. Eso. Ya, entonces, si no hay más dudas, avancemos. Avancemos, avancemos. Ya, entonces, la pregunta C, que nos dice, ya, ¿cuál es la posición en tiempo igual 4 segundos? Ya, y tenemos el gráfico. No sé dónde se fue. Oh, qué mal. Ahí volvió. Ya. Nos están pidiendo la posición en tiempo igual 4 segundos. Conversemos un poquito lo que está pasando en el gráfico. ¿Qué nos está diciendo? Supongamos, ya no sé, para darle sentido, tenemos un auto que va avanzando con una cierta velocidad, va avanzando, avanzando, y después lo hace cada vez más lento. Lo hace cada vez más lento, y luego se detiene y comienza a retroceder cada vez más rápido y retrocede a cierta velocidad constante. Em, ya, entonces, ¿qué es lo que pasó? Teníamos, voy a cambiar de color, así como de manera más intuitiva. Tenemos un auto. Este auto comenzó a avanzar, se detuvo y luego comenzó a retroceder. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esa idea. Y ahora notemos que el gráfico es súper simétrico. Es como tenemos este comportamiento hasta los 2 segundos y después de los 2 segundos tenemos como el mismo comportamiento pero negativo, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es nuestra intuición?
¿qué nos está diciendo este gráfico a priori? Como que lo que se avanzó se retrocedió. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debería ser la posición al tiempo igual 4 segundos? Pregunta abierta. La misma posición que está al principio. Exacto. ¿Y cuál es la posición del comienzo? Cero. Es cero, es Cero, sí. enunciado. Sí, entonces X al tiempo igual 4 segundos tiene que ser cero en una cierta dirección. Da lo mismo. Pero el R tengo por consistencia, insisto con eso. Entonces nuestra intuición nos dice que debería ser nulo. Es decir, volvimos al origen, volvimos al comienzo. Entonces, como no todo es intuición, hay que probarlo. Entonces, probémoslo. Ya, recordemos que el área bajo la curva es la distancia recorrida. Entonces, calculemos el área bajo la curva. Entonces, tenemos esta área, tenemos esta área, tenemos esta otra área y tenemos esta otra área. Entonces, calculémosla. Y acá esto es 1 segundo y esto es 6 metros. Lo voy a anotar ahí. Segundo, entonces esto es 6 metros. El área de un rectángulo. El área de un triángulo, recordemos que es base sobre altura dividido 2. Así que sería 6 dividido en 2. Serían 3 metros. Acá tenemos la situación análoga. Esto es 1 segundo y esto es 6. Así que esto también son 3 metros. Ojito que las áreas se definen positivas. ¿Sí? Entonces por eso estoy rescatando solamente el tamaño o el largo de este trozo de acá. De ese que estoy marcando en morado. Y acá ocurre lo mismo. Tenemos 1 segundo. 6 por 1 nos da 6 metros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Al tiempo menor a 2 segundos, es decir, acá es cuando avanzamos, ¿cuál es la distancia recorrida? La distancia avanzada, la voy a poner así, distancia avanzada, corresponde a toda esta área bajo la curva. La voy a anotar con verde para esa. Entonces serían 6 metros más 3 metros. Esto es igual a 9 metros. ¿Sí? Y ahora en el tiempo mayor a 2 segundos es cuando se retrocedió. ¿Cuál va a ser? Distancia retrocedida va a ser 3 metros más 6 metros. También son 9 metros. Entonces, nuestra posición final, en tiempo igual a 4, va a ser lo que se avanzó más menos lo que se retrocedió en una cierta dirección. Y notemos que ya cuánto se avanzó son 9 metros y se retrocedió 9 metros. Así que nuestra intuición está bien porque nos dio que se volvió y quedó en el origen. ¿Sí? Sí, se entendió. Ya, bacán. Eh, ya, entonces, veamos qué pasa con la D. D, ¿qué nos pide? ¿Qué es lo que nos pide? La D nos pide velocidad promedio. Entre tiempo igual 0 segundos y tiempo igual 3 segundos. Acá voy a hacer un hincapié, voy a recalcar que nos están pidiendo velocidad. No nos están pidiendo
No nos están pidiendo rapidez. ¿Ya? Ya voy a profundizar eso un poquito más. Entonces, ¿cómo calculamos un promedio? Entonces, ¿cuál es la idea matemática? Lo voy a mencionar nomás. Denme un minutito, vengo inmediatamente, perdón. Y ahora sí, perdón. Em, ya, entonces voy a mencionar esto, así como cuál es la idea matemática, como cómo se calculan promedios. Ya aquí es lo que tenemos en nuestro gráfico. Tenemos un gráfico de este estilo, que tiene este comportamiento. ¿Sí? Y nos piden calcular el promedio hasta los 3 segundos, que los 3 segundos corresponden hasta este que está abajo. Lo voy a con morado, hasta ahí. Entonces, un poquito de intuición que cómo se saca en promedio, o como lo que uno cacha, es, supongamos que tenemos estos valores, y si uno quiere sacar el promedio en ese intervalo, sería como la sumatoria de estas flechitas sobre el número de flechitas. Sí, y eso es como cómo se calcula en promedio en realidad. O sea, eh, como en estadística es lo mismo. Pero, ¿cómo lo hacemos acá? Bueno, esta suma de flechitas como que no tenemos las herramientas para hacerlo. Acá se mete el concepto de integrar también. Entonces, como para mencionar eso. Ahora, em, recordemos que eh, velocidad promedio es velocidad media. Entonces, sabemos que la velocidad media es una diferencia de posición con respecto al tiempo. Entonces, vamos a usar ese hecho. Entonces, ya sabemos que velocidad media corresponde a la posición final menos posición inicial en un intervalo de tiempo. Ya, entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuál va a ser la posición en tiempo igual 3 segundos? Menos la posición en el tiempo igual 0. Y tiempo final serían 3 menos 0 segundos. ¿Sí? Por enunciado, la posición en tiempo igual a 0 es 0, así que nos queda simplemente como la posición tiempo igual 3 segundos dividido en 3 segundos. Ahora, notemos que la velocidad media, no, recordemos que la velocidad se define con diferencias de posición, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la posición en tiempo igual 3 segundos? Nos vamos a basar a lo que hicimos anteriormente. Voy a subir. Sería, ¿qué pasa a los 3 segundos? Avanzamos 9 metros. Avanzamos 9 metros y luego retrocedimos 3 metros. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la posición a los tiempos igual 3 segundos? Pregunta abierta. Sabiendo eso. Claro, son 6 metros. ¿Por qué? Porque se avanzaron 9 metros y se retrocedieron 3 metros. Vuelvo al gráfico. Tenemos acá los 9 metros y se retrocedieron 3. Entonces, esto nos queda en una cierta dirección, así que son 6 metros en una cierta dirección, que no sabemos cuál es la dirección.
Entonces, la velocidad media, la velocidad promedio en ese intervalo va a ser 6 metros sobre 3 segundos en una cierta dirección y nos queda 2 metros sobre segundo en una cierta dirección. Esa sería la velocidad promedio en ese intervalo. Ahora, si hubiéramos querido calcular la rapidez, recordemos que a la rapidez como que lo único que le importa es el largo del trayecto. Entonces, en vez de considerar este 3 metros, que no sé qué le pasó ahora, no se ve, en vez de considerar como una distancia que se retrocedió, habría que considerarla como una distancia recorrida. ¿Sí? Eso, ¿me van siguiendo o no? Pregunta abierta. Ya, bacán. Insisto, esto igual es como lo van a ver un poquito más adelante, para que lo tengan presente. ¿Sí? Si están en cálculo diferencial, ya van a ver que acá sale un integrar, van a integrar y después va a hacer un poquito más sentido la noción de ver posición como la integral de la velocidad, etcétera, cositas así. Pero es como le estoy dando spoiler de cursos que lo van a ver más adelante. Perdón, si lo asusto. No es la idea. Voy a volver un poco, porfa. Ahí, ¿qué parte? Nada más abajo. En- Ya, ahora voy a pasar la hoja. Em, ya, y lo último de esta pregunta, ¿qué sale? Queda poco tiempo. Ya, ¿cuál va a ser la aceleración instantánea en tiempo igual 1 segundo y tiempo igual 3 segundos? Es decir, estoy preguntando cuánto vale la aceleración ahí y cuánto vale la aceleración ahí. Y esto es como un poquito de discusión. Eh, ¿qué opinan? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué ocurre? Pregunta abierta. Yo creo que 0. Como que todavía no acelera ni ya acá ya desaceleró, según yo. Ya, pues es una opción. Em, ya, esto me voy a aferrar un poquito a lo que se dio como intro al cálculo. Eh, o si no lo han visto, perdón. Pero tiene que ver como cómo yo calculo esta pendiente. En específico, ya, voy a anotar así como para mezclar bien las cosas. Ya, la aceleración instantánea corresponde, que sabemos que es el límite cuando un delta t tiende a cero, del cambio de la velocidad con respecto a un delta t, ¿sí? Que corresponde a la pendiente. Ahora, en estos puntos existe una ambigüedad al definir la pendiente. En específico, notemos en tiempo igual a 1, lo voy a anotar con morado. Si yo considero la pendiente, yo calculo la pendiente con la situación que ocurre en 1 segundo y hacia atrás, yo voy a tener una pendiente que es nula, tal como habían dicho. O sea, si yo considero esto, lo voy a llamar como la pendiente, con tiempo igual 1 segundo y 1 menos, para decir que estoy considerando la parte de la izquierda.
Ahora, pero ¿qué pasa si yo calculo esta pendiente con lo que sé que pasa en la derecha? Voy a tener este otro comportamiento de la misma pendiente. Entonces, ese sí que no se ve, lo voy a anotar con azul. Esta va a ser la pendiente considerando tiempo igual 1 segundo a la derecha. Y esto es un problema. Ya, entonces, ¿por qué es un problema? Porque no podemos definir cuánto vale la aceleración en el tiempo igual 1 segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Voy a anotar para que quede más claro. Si nos calculamos la pendiente considerando la izquierda, la pendiente va a ser nula. Y ahora, si calculamos la pendiente sabiendo lo que pasa a la derecha, la pendiente no es nula. No es nula. En específico, de hecho, es negativa. Y cuando ocurre estas situaciones, como en un mismo punto, tenemos dos comportamientos distintos, em, ya como tal no se tiene mucho sentido físico en específico. Ya tenemos un problema porque las pendientes difieren. Y cuando esto ocurre, o se le dice que este punto no es diferenciable. ¿Y qué es lo que pasa? Es que vamos a tener comportamientos divergentes o en otras situaciones que vamos a tener, tenemos comportamientos no continuos. ¿A qué me refiero con comportamientos no continuos? Em, qué es lo que pasa en tiempo igual 2 segundos? ¿Qué pasa en específico si calculamos la pendiente? Tenemos la aceleración, ¿cierto? Esto es en el tiempo 1 segundo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Al tiempo 1 segundo estamos haciendo esto, tenemos una cierta aceleración y después en este mismo punto tenemos una aceleración negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí en el tiempo de igual 1 segundo? Es tema, porque físicamente en el mundo que vivimos esto no puede pasar, tiene que ser una transición continua al menos. Tiene que haber una cierta transición. ¿A qué me refiero con una cierta transición? De que no pueden ocurrir esta especie de saltos, sino que tiene que haber al menos una continuidad, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? Que este movimiento, al menos en tiempo igual 1 segundo, en tiempo igual 3 segundos, que ocurre exactamente lo mismo, tiempo igual 3 segundos, este movimiento no es posible físicamente. Ya. Y así como para generalizar esto, en específico, algo que tiene que pasar para que un movimiento sea posible físicamente es que la posición y la velocidad no pueden tener comportamientos de tipo punta. No pueden tener puntas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, si tenemos, de nuevo, por ejemplo, tenemos la posición con respecto al tiempo, si tenemos este comportamiento, tenemos una punta, este punto de acá indefine todo.
porque no podemos definir si la pendiente va acá, la pendiente va acá, o podemos tener infinitas posibilidades de puntas. Y eso quiere decir como infinitas, en este caso, como infinitas posibilidades de velocidades, y ya se pierde el sentido físico de eso. Entonces, eso. Em, ¿Me fueron siguiendo o, o no? Sí. Ya, muchas gracias. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda para avanzar con los otros problemas? ¿No? ¿Sí? Yo creo que quedé con un poco de duda, o sea, entendí el concepto, ¿Mm? pero no el de por qué las puntas no pueden estar incluidas por esto, o en qué relación las puntas no cumplen con el desplazamiento y el tiempo. O sea, lo que pasa es que ya cuando tenemos puntas vamos a tener problemas en la derivada. ¿Sí? En específico no, o sea, perdón, no la derivada, las tangentes. Ya para no meter conceptos de ver más adelante. Tenemos Ah, que, las tangentes, ya entendí, creo que ya entendí por qué las tangentes solo se cumplirían si es que hay curvas o no. claro, o Porque sea, porque si hay puntas, entonces podría haber posibilidad no sé, haber unos 90 grados en algunos infinitas casos. tangentes. Sí. Infinitas tangentes. Y claro, eso, el comportamiento que tiene la posición y la velocidad tiene que ser un comportamiento suave, tiene que ser, por así, curvilíneo, por así decirlo. Eh, ya estos conceptos los verán más adelante en cálculo, insisto, pero en específico, no se pueden tener puntas, sino que este comportamiento debería ser suave, ¿sí? Y también con lo mismo con la velocidad. La aceleración puede tener puntas, da lo mismo. Lo único que le pedimos a la aceleración es que sea continua, porque no podemos como de la nada ir acelerando y de la nada, o sea, ir acelerando y de la nada frenamos. En realidad, como que parece intuitivo, pero en realidad lo que hicimos es que fuimos paulatinamente haciendo el cambio. Puede pasar un tiempo muy chiquitito, pero se hizo paulatinamente. Eso. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces, si no hay dudas con eso, veamos qué otro problema hacer. Tenemos 20 minutos. Sale, sale. Ya no sé si vieron el enunciado, la P4 está propuesta, ¿ya? Así que para que lo vean después. Em, ya de acá, ¿la P2 o la P3? La dejo a la elección de ustedes. ¿Cuál les tinca más? Ya les cuento, si en la P2 tenemos un auto, o sea, tenemos dos autos y queremos calcular la velocidad del otro auto, que es constante, para que ambos autos lleguen al mismo tiempo a una cierta posición. Y la P3 es de caída libre. Hay, hay que jugar un poquito con los gráficos. Entonces, sus Among Us. ¿Les tinca la P3? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces, ya veamos la P3. Ya, ¿qué tenemos en la P3? Denme un segundo. Ya, nos piden demostrar lo siguiente. Ya tenemos un edificio, que no conocemos la altura del edificio, y tenemos un observador en una ventana, que la ventana mide una altura h. Esto se parece un poquito a una pregunta de un control del año pasado. Se parece, pero no es lo mismo. O sea, del semestre pasado, perdón. Ya, y
tenemos una pelotita que cae y que rebota perfectamente. Sabemos que hay aceleración de gravedad, es dato en este caso, y que lo que nos piden obtener, nos piden cuánto vale la altura del edificio. Demostrar la expresión en específica sale en el enunciado. Entonces, así como síntesis, esta pelotita pasa al frente de la ventana y el observador mide que eso transcurre o pasa en tau segundos. La pelotita cae, rebota y aparece por debajo en un tiempo tau cero después. Entonces, con eso como dato, veamos qué es lo que va a pasar, cómo calcular esto. Y acá yo creo que lo importante de este ejercicio es de caída libre. Ya. Y en caída libre no es más que cinemática en una dimensión, pero con una aceleración conocida, o sea, con una aceleración específica, que corresponde a la aceleración de gravedad. Entonces, lo anoto. Caída libre. No es más que cinemática. En una dimensión. Con aceleración igual a la aceleración de gravedad. ¿Sí? Ya, pero acá como que la típica pregunta es, ¿vamos a considerar más G o menos G? Y esta pregunta siempre es como típica cuando uno estudia cinemática. Y bueno, ¿cuál es la respuesta? Es que depende de nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia. Ya, ¿en qué va a depender? O sea, el vector G, la vector de aceleración de gravedad, siempre apunta hacia abajo, estando en la superficie. Este es nuestro vector G. Ahora, ¿por qué depende de nuestro sistema de referencia? Porque, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede definirse nuestro sistema de referencia, vamos a considerar hacia arriba positivo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra descripción de la gravedad? Va a ser que nuestra aceleración va a ser en sentido contrario a nuestra dirección que elegimos. Lo voy a poner así como para formalizarlo. Y también lo que podemos hacer perfectamente, podemos definir como abajo positivo, donde acá, en nuestro caso, la aceleración que iría descrito como G en nuestro sentido que definimos positivo. Lo voy a llamar I' como para diferenciarlo de arriba y no haya confusión. ¿Sí? Entonces, eso es como típico, que es lo que suele confundir al inicio con cinemática. Entonces, ¿cuándo usar más G o menos G? Depende de nuestro sistema de referencia. Noten que acá, como algo importante, noten que este G que anoté acá, no le puse flechita. Entonces, con G me estoy refiriendo netamente al módulo del vector de aceleración de gravedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me estoy refiriendo que en este caso estoy considerando G igual a 9,8 metros segundo cuadrado. Estoy considerando el módulo. Eso. Ya. Entonces, cuando tenemos problemas de cinemática, lo primero que hay que hacer es definirse el sistema de referencia. ¿Ya? Eso, por favor, háganlo. Ya sea en controles, en ejercicios, dejen explícito su sistema de referencia. Porque, por ejemplo, si consideran sistemas de referencia, no sé, estoy dando un ejemplo, si considero
la esquina de mi casa. Esa. Y considero otro sistema de referencia, no sé, la luna, van a tener valores claramente distintos, pero van a poder describir el mismo comportamiento. Entonces, por favor, dejen explícito su sistema de referencia. Entonces, hagamos eso. Definamos nuestro sistema de referencia. ¿Cuál va a ser nuestro sistema de referencia? Usemos como el estándar. Definamos hacia arriba positivo. Y consideramos que esto va a ser igual a 0. Denme 5 segundos. Ya, perdón. Es que me vino a ver mi hermanito. Ya, entonces tenemos nuestro sistema de referencia. Ahora, este problema analicemos de manera gráficamente, literalmente con el gráfico. Gráficamente. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de esta bola que se lanzó? Tenemos, voy a definir los ejes inmediatamente. Esto va a ser la altura en función del tiempo y esto va a ser el tiempo. Entonces, armemos este gráfico juntos. Estamos considerando este sistema de referencia. Entonces, en el tiempo igual 0, esta bola se lanza desde el edificio que tiene una altura h que desconocemos. Entonces, ¿dónde se va a ubicar este punto? Claramente no se va a ubicar acá, porque no estamos en una altura base de 0, sino que se va a ubicar a una altura h que desconocemos. H. Ahora, ¿cómo va a ser el comportamiento de esta pelota a medida que pasa el tiempo? Pregunta abierta. ¿Es una recta? ¿Es una línea? ¿Es qué con respecto al tiempo? Una como recta que va bajando, ¿no? Una Eh, parábola. una parábola. ¿Sí? Porque hay que recordar que cómo se comporta esta cosa. Va a ser I0 más B0 por T menos un medio G tiempo al cuadrado. Tenemos una parábola en función del tiempo. Sí, por el término T cuadrado. Una parábola. Y como tenemos esta cosa que acompaña al término cuadrático, en específico es negativo, vamos a tener una parábola triste. O sea, si fuera positiva, pues, como feliz. Ya, pero no tenemos toda la parábola, tenemos la mitad de la parábola, porque se está cayendo. Entonces, ¿cómo va a ser? Esta cosa va a ser una parábola triste, va a ser algo de este estilo, y va a llegar al suelo. Ahora, por enunciado nos están diciendo que esto va a ser, tiene un choque elástico, es decir, la velocidad con la que llega va a ser igual, o sea, el tamaño de esa velocidad con la que llega va a ser igual al tamaño de la velocidad con el que va a salir. ¿Sí? Entonces, se va a conservar todo. Va a haber un movimiento súper simétrico, va a llegar a la misma altura y va a repetir el movimiento eternamente. Entonces, de acá podemos decir de que esto es súper simétrico. Tras el rebote, después va a seguir así. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Voy a anotar acá, en esta punta acá tenemos rebote. Y acá tenemos la caída. Y acá tenemos el rebote. Ya, entonces completemos un poco con los datos. No sé, démonos unas ciertas distancias
para completar esta cosa. Supongamos que la parte superior de la ventana estaba por acá y la parte inferior de la ventana estaba por acá. En específico, esto es cuanto el tamaño de la ventana. ¿Sí? Ahora, cuando la pelotita, o sea, esta esfera, aparece por la esquina superior, o sea, por la parte superior de la ventana, tiene un cierto tiempo, está asociado a un cierto tiempo, llamámoslo T1. Y cuando aparece, o sea, cuando pasa por, cuando toca la parte inferior de la ventana, llamémoslo T2, la pelotita cae, rebota y vuelve a aparecer por la parte inferior de la ventana. Llamémosla T3. ¿Sí? Ya. Por enunciado, nos están diciendo que este tiempo que transcurre acá, tiempo 2 menos tiempo 1, corresponde al tiempo tau. Y el tiempo que transcurre acá, tiempo 3 menos tiempo 2, corresponde al tau 0. Ya, entonces tenemos como el problema a través del gráfico. Tenemos toda la información en este gráfico que hicimos acá. Entonces, analicemos la parábola. Analicemos la parábola. En específico, o sea, tengo la ecuación de itinerario acá arriba, así que, ¿qué estoy diciendo? Que la altura inicial, voy a analizar la parábola y caída, ¿cuál va a ser? Va a ser la altura que tenía en el tiempo igual 0, que la definimos como h, que es nuestra incógnita. Y B0 nos dicen que esta pelota se suelta desde la altura h, así que no se le da ningún impulso, así que también va a ser 0. O sea, no también va a ser 0, va a ser 0, no. Entonces, como nos queda nuestra ecuación, va a ser I, T va a ser h menos un medio g tiempo al cuadrado. Ok, entonces, notemos que la posición, la altura que tiene, considerando este tiempo sub 1 que nos definimos acá, que no sabemos cuánto vale, va a ser esta altura menos un medio g tiempo al 1 al cuadrado. Y esta otra altura que ocurre en el tiempo 2 es igual a h menos un medio g tiempo 2 al cuadrado. Nosotros sabemos que h corresponde a esta altura, la altura que está en el tiempo 1 menos la altura que está en el tiempo 2. ¿Cierto? ¿Qué estoy diciendo? Ya, así con rojo. Estoy considerando la altura en el tiempo 1 y le quito esta altura. Así que la altura que nos queda va a ser esta, que corresponde justamente a h. Eso estoy diciendo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser, se nos van los h, ¿sí? Ya lo voy a anotar, solo para no generar confusión. G tiempo 2 al cuadrado. Se nos van los h y podemos factorizar acá por menos un medio g tiempo 1 al cuadrado menos tiempo 2 al cuadrado. ¿Cierto? Ya. Pero notemos que esto es... Ahí se, ¿esto qué es? Tiempo 1 al cuadrado menos tiempo 2 al cuadrado es una suma por su diferencia. Así que esto es T1 más T2. T1 menos T2. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que, lo voy a anotar acá, que tau corresponde a T2 menos T1. ¿Sí? Así que vamos a usar eso y lo vamos a escribir acá. Nos va a quedar menos tau
Voy a ir en orden, perdón. Ya, el T1 no nos aporta mucha información, así que tratemos de dejar todo expresado con T2 y tau. Dejemos la incógnita T2. Entonces nos va a quedar, este primer paréntesis nos va a quedar 2T2 menos tau, y este otro paréntesis menos tau. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que tenemos? Que H es simplemente un medio G tau 2T2 menos tau. ¿Ya? ¿Cuál es el problema acá? Es que no conocemos cuánto vale T2. ¿Sí? Hasta acá. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Pregunta abierta. O mucha matraca. ¿Sí? ¿No? Ya, bacán. Gracias por responder. Ya, entonces, ¿cuál es nuestro problema acá? Es que tenemos T2 nuestra incógnita. Entonces, ¿cómo la vamos a tratar de resolver o de obtener? Es a través de la información del rebote. Voy a copiar este gráfico y voy a cambiar la hojita. Bacán. Ya, entonces, ¿cómo vamos a tener información del rebote? Voy a borrar eso. Y eso y eso para despejarlo un poco más. Y esto es tau 0. Ya, ¿cómo vamos a aprovechar la información del rebote? Yo les mencioné de que este problema, o sea, que es lo que pasaba por este rebote que es elástico, esa cosa es súper simétrica. En específico, eh, lo voy a anotar también con el verde. El tiempo que transcurre, el tiempo que tarda en caer, es el mismo tiempo que transcurre cuando esta pelotita sube. ¿Sí? Entonces, notemos que eh, esta posición en específico, que vamos a decir de que la altura en el tiempo 2 más tau 0 medios, porque tau 0 medios, porque estoy diciendo que esto es súper simétrico, y esto está justo al medio, cuando está en el 0 está justo al medio, por la simetría que le estoy mencionando, va a ser 0. ¿Sí? Y esto, insisto, es simetría y ocurre porque el rebote elástico y todo se conserva, va a ocurrir lo mismo simétricamente. No hay razones para que este movimiento cambie como tal. Ya. Pero nosotros sabemos que, recordemos que teníamos esta ecuación que va a ser el H menos medio G tiempo al cuadrado. Esa era nuestra ecuación de itinerario en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplacemos e igualemos a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que T2 más tau 0 medios es igual a 0 y esto es igual a H menos un medio G y este tiempo evaluado T2 más tau 0 medios al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de acá nosotros ya somos capaces de despejar T2, que era nuestra incógnita. Entonces, ¿cómo nos va a quedar si despejamos esto? Nos va a quedar que nos va a quedar 2h sobre g, la raíz de esto para sacarnos al cuadrado, menos tau 0 medios, es igual a T2. Sí, ahí simplemente álgebra. Y
Ahora, retomemos la ecuación que habíamos dejado antes. La voy a anotar acá, que era un medio G tau y menos tau, que es esa que encontramos acá abajo. Entonces, reemplacemos. O sea, tenemos esto, hay que meter el T2 como tal. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Si acá despejamos T2, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 2H sobre G tau más tau, y todo esto por un medio es igual a T2. Sí, es netamente la matraca algebraica. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Tenemos esta expresión para T2 y tenemos esta otra expresión para T2. Entonces, igualémoslo. Nos va a quedar la raíz de 2h sobre g menos tau 0 medios es igual a un medio 2h g tau más tau. Y ahora el proceso más taquero. El tau 0 medio lo podemos tirar al otro lado de la igualdad y factorizar por un medio, así que nos va a quedar raíz de 2h sobre g, un medio 2h g tau más tau 0. Y de acá, por lo tanto, ¿qué vamos a tener inmediatamente? Que h es igual a elevamos al cuadrado, nos va a quedar un cuarto, g octavos, y todo este corcho al cuadrado. Que era la expresión que nos estaban pidiendo. Y listo. O sea, lo bonito del resultado es que no depende de la ubicación de esta ventana. Da lo mismo donde está la ventana. O sea, siempre y cuando esté dentro del edificio. Eso, y eso esa era la P3. No sé si quedó alguna duda, fue muy rápido, alguien se quedó perdido, perdida, perdida, pregunta abierta. Baja un poco que no vi la respuesta. ¿Es un 8? Sí, está en el enunciado. Como de igual manera. Eso ya, son las 4:03. No alcanzamos a hacer la P2. Y la P4 está propuesta, así que P2 y P4 van propuestas. Em, de igual manera van a estar en la pauta para quien quiera echarle un vistazo. No sé si quedó alguna duda, pregunta. ¿Sí? ¿No? Eso, eso. Em, ya, voy a dejar de compartir. Y voy a tener la grabación.